Bien, buenos días. Gracias, Juan. Y de más está decirle, pues darle las gracias al Laboratorio BioBlas por la oportunidad que nos da de nuevamente, pues, estar acá en este local, en este recinto de agropecuaria bicolor, para ofrecer, pues, alguna información que consideramos que es de suma importancia a nivel del productor, a nivel del técnico, a nivel del médico veterinario y lo consideramos de suma importancia porque los sistemas de producción bovina, ¿verdad?, tienen muchos factores en contra de lo que es el sistema. Y el nacimiento de los probióticos, ¿verdad?, como una herramienta para la salud y para la producción de los animales domésticos, incluyendo las mascotas, ha sido hoy en día pues de un alcance extraordinario para nosotros. Y digo de un alcance porque nosotros acá en Venezuela no teníamos conocimiento o no habíamos comenzado a utilizar los probióticos, ¿verdad?, en nuestros animales domésticos. Pero sí teníamos el conocimiento de que los antibióticos, que nosotros los médicos veterinarios los hemos utilizado hasta el cansancio y que hemos abusado muchísimo de ellos, ¿verdad?, generan un efecto indeseable, ¿verdad?, tanto en el animal como en el humano. Es bueno recalcar, ¿verdad?, y sirva esto como un preámbulo, que normalmente las cepas de antibióticos que utilizamos en los animales domésticos, en su gran mayoría dejan residuos o residivas en el animal doméstico. Y que ese material que queda allí, normalmente lo ingerimos con la leche o con los huevos o con la carne o con el pescado, con los camarones, etc. Y eso va creando resistencia en el humano. De tal manera que hoy es bien sabido que muchos humanos tenemos resistencia a algunos antibióticos y cuando se nos produce algún ataque bacteriano, el antibiótico que nos recomienda el médico no surte el mejor efecto debido a la resistencia que ya el individuo tiene a ese producto. En función de ello, en la Comunidad Europea, desde el año de 2006, se estableció una resolución que prohíbe el uso de antibióticos en los animales de consumo humano. No puede ser usado ningún tipo de antibiótico, ¿verdad?, para tratar ningún tipo de enfermedades infecciosas en animales que van a servir de consumo humano. En los Estados Unidos, a partir del año 2011, se creó la misma resolución en función de que había demasiado contenido de antibióticos en carne, en huevos, inclusive en leche, ¿verdad? La misma resolución fue aplicada y hoy en día pues no se utilizan antibióticos en esos animales de consumo humano. Siguiendo ese mismo orden de idea, Argentina y Brasil, que por venderle carne y leche a Europa, ¿verdad?, se vieron presionados de no les comprarían carne si la carne o la leche tenían residuos de antibióticos. ¿Ok? En ese sentido, pues ya tanto Argentina como Brasil están en esa situación de no usar antibióticos permiso. Porque, ¿verdad?, los efectos secundarios que se tienen en el humano. Para mí es muy placentero, ¿verdad?, hoy en día estar cubriendo este tipo de charlas a nivel nacional, a nivel regional, ¿verdad?, con productores, con exalumnos, ¿verdad?, la Facultad de Ciencias Veterinarias,
y por qué no, con nuevos alumnos que también pues se nos está presentando. Y digo una gran ventaja pues porque en el caso que me ocupa he trabajado con rumiantes desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y una de las mayores preocupaciones que tenemos en la medicina veterinaria, los que trabajamos con rumiantes, es las pérdidas que tenemos en los animales, ¿verdad? En becerros, en cabras, en cerdos, ¿verdad? Durante las primeras etapas de la vida. ¿Ok? El 50% de la mortalidad que hay, ¿verdad? En los becerros, sobre todo en las lecherías especializadas, es producto de enfermedades infecciosas, diarreas. Y, por ejemplo, nosotros sabemos, los médicos veterinarios, ¿verdad?, que durante los primeros 5 a 7 días de nacido el becerro es cuando ocurre la mayor cantidad de una infección bacteriana que se llama colibacilosis, que es producida por Escherichia coli. ¿Ok? Esa infección mata a muchos becerros a nivel regional, a nivel nacional. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que vamos a ir hablando de algunos aspectos. Yo tengo la costumbre de que a veces las transferencias van por un lado y yo voy por el otro, ¿no? Es importante para ello porque tenemos enfermedades, por ejemplo, como la colibacilosis, salmonelosis, y otras enfermedades que producen diarrea o que producen infecciones respiratorias que tradicionalmente no las tratábamos si no era con el antibiótico. Hoy en día, con el advenimiento de los probióticos, nosotros los usamos para prevenir estas enfermedades. La idea es prevenir la enfermedad y no curarla, ¿ok? Porque cuesta mucho más caro curar que prevenir. Y cuando nosotros prevenimos, estamos garantizando, ¿verdad?, de que el animal va a ser más resistente, va a tener mayores oportunidades en la vida. Y al ser más resistente, a tener mayor oportunidad, eso también se va a traducir a que el nivel de producción de ese animal también va a ser mayor. Si en una finca tenemos una mortalidad alta de becerros, producto de las diarreas, y logramos controlarla, ¿verdad?, la ganancia que vamos a tener en cuanto al peso de los animales y en cuanto a la no compra de antibióticos para tratar esa enfermedad va a ser verdaderamente significativa. Yo esta conferencia, ¿verdad?, la inicio diciendo: transforma tu experiencia. Los probióticos, ¿verdad?, constituyen la nueva alternativa, ¿verdad?, en la salud animal, ¿verdad?, para evitarnos nosotros los problemas que, como dije antes, tenemos, ¿verdad? Y cuando digo transforma tu experiencia, es porque nosotros venimos acostumbrados al uso de los antibióticos, ¿ok? Y no ha sido fácil, pero estamos trabajando en ello para que tanto el productor como nuestros colegas médicos veterinarios, nuestros agrotécnicos, comiencen a entender el porqué de los probióticos. Le decía a Juan ahora temprano, ¿verdad?, que a veces las personas me dicen: no, pero es que el kilo vale $25. ¿Ok? Pero en el caso de los becerros, nosotros usamos 4 gramos día por cada becerro. Y en el caso de los cabritos utilizamos 2 gramos, al igual que en los perros, por ejemplo, que son 2 gramos. Entonces, es sumamente pequeña la dosis que utilizamos, pero es sumamente grande el beneficio que nosotros tenemos con el uso del probiótico, ¿ya? Entonces, es cuestión de que comencemos a madurar, ¿verdad?, esa idea de que es necesario usarlo y de que poco a poco vayamos sustituyendo los antibióticos por los probióticos. Siguiente. Comencemos acá, ¿verdad?, en nuestra introducción diciendo que, como el caso que nos ocupa es de terneros, ¿verdad?, el manejo alimenticio de los terneros. Los sistemas tradicionales alimentan al becerro directamente de sus madres, ¿verdad?, con lo que llamamos una teta en la mañana y una teta en la tarde, pero en ningún caso se considera el nivel de producción de las vacas. Eso es común que nosotros escuchemos, ¿verdad? ¿Cuánta leche le dejan a los becerros? Una teta en la mañana, una teta en la tarde. Pero nunca nos dice el productor cuánta leche se está tomando ese becerro.
El bajo nivel de producción de las vacas de doble propósito no garantiza una adecuada tasa de crecimiento, dado el bajo consumo de proteína cruda, de energía metabolizable, de minerales y vitaminas. Si una vaca da 8 litros de leche, ¿verdad? O inclusive si da 10, y yo le doy al becerro una teta en la mañana y una teta en la tarde, tenemos que le estoy dando, en el caso que de 8 litros, 1 litro en la mañana y 1 litro en la tarde. Y en el caso de la que da 10 litros, le estoy dando 1.25 litros en la mañana y 1.25 litros en la tarde. Es decir, que en ninguno de los dos casos yo cubro el requerimiento. Y no cubro el requerimiento porque si vamos así a líneas generales, un becerro debería ingerir 4 litros de leche diarios. 4 litros y le estamos dando escasamente 2 litros. El 50%. El 50%. Y así es, tenemos cuando nos vamos a vacas que son 5 litros y 4 litros, es mucho menos todavía. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánta es la materia seca que hay en la leche? ¿Verdad? Materia seca, todos los alimentos, ¿verdad? Nosotros los clasificamos en materia seca y materia húmeda. Materia seca es donde están los nutrientes y materia húmeda la cantidad de agua que normalmente ese alimento tiene. En el caso de la leche tiene 12% de materia seca, ¿ok? Y tiene 88% de agua, ¿ok? Si yo le estoy dando 2 litros diarios, ¿verdad? Y multiplico 2 litros por el 12%, ¿cuánto le estoy dando de materia seca? ¿Ve? Muy poca, ¿verdad? Y si en esa materia seca de la leche, ¿verdad? Si multiplicamos el 12% de 2, ¿cuánto es, Juan? 2.000 por 2, ¿cuánto? 12% de 2. 0.24, es decir, escasamente 24 gramos le estamos dando de materia seca, ¿ya? O 240, ¿cómo es la cosa? 240 gramos de materia seca. Ahora bien, la leche tiene, ¿verdad? Escasamente 3 megacalorías de energía metabolizable, 3.8, 3.9. ¿Verdad? Si yo multiplico esa materia seca por las megacalorías, ¿verdad? Me va a dar alrededor de como 5, 3.9 por 0.24. ¿Cuánto? 0.936. O sea, 3.9 por 0.9. Es decir, no tengo ni siquiera una megacaloría, escasamente. Y el becerro a esa edad, recién nacido, necesita 7 megacalorías. 7 megacalorías. Entonces, ya él me está diciendo, ustedes habrán oído que decían, los jóvenes necesitan, ¿verdad?, más azúcar. ¿Se acuerdan de esa propaganda de la televisión? Igualitos son los animales, pues. Los chiquiticos tienen mucha avidez por crecer, pero necesitan energía, necesitan proteínas, minerales y vitaminas. Y entonces en ese litrico de leche que le estamos dando, 2 litricos, no hay suficiente cantidad. La siguiente. Se ve un poco distorsionado, pero parece que será el efecto del video. Si nosotros vemos acá, ¿verdad?, los requerimientos nutricionales de los bovinos, vamos a ver que si un becerro nace pesando 35 kilos, ¿verdad? Ese becerro necesita comer 0.51 kilogramos de materia seca. Y vimos que ahorita nos dio 0.24. Es decir, no llega a la mitad. Y que, ¿verdad?, necesita tener en esa materia seca mínimo 2.7 megacalorías y 112 gramos de proteína cruda. Eso nosotros queremos una ganancia de 200 gramos, que es nada para la primera semana de vida. Pero si nosotros nos vamos a ese becerro ya que cuando tenga 50 kilos de peso vivo, que debe ser alrededor de los 2 meses de edad, ese becerro debería estar ganando diario 500 gramos. ¿Ok? Para 500 gramos tendría que comerse 1.43, ¿verdad?, kilogramos de materia seca y debería estar consumiendo 6.49 megacalorías de energía metabolizable y 315 gramos de proteína cruda. En 2 litros que se está mamando ese becerro no los va a consumir, no lo va a lograr. Bien.
si ese becerrito, bajo esas condiciones, ¿verdad?, va a ir totalmente subdesarrollado, no va a llegar la cantidad de nutrientes que él necesita. Y si con esa condición de subdesarrollo, de poco desarrollo corporal, de poca forma de él defenderse de los ataques de enfermedades, entonces no va a ser resistente, va a ser atacado y muy fácilmente pues va a morir. Cuando nosotros utilizamos el probiótico, ¿verdad? Nosotros estamos, ¿verdad? Si quiere pasar la siguiente. Nosotros estamos usando el probiótico, ¿verdad?, por lo siguiente. Cuando el becerro nace, el becerro no tiene desarrollado el rumen, ¿ok? Él tiene desarrollado el estómago verdadero, lo que llamamos el cuajar, pero lo que es el rumen y el retículo están poco desarrollados, y el omaso, que sí está desarrollado, pero se mantiene casi constante. ¿Qué sucede? Cuando él toma leche, ¿verdad?, el esófago se cierra a este nivel, ¿verdad?, y la leche pasa a la gotera esofágica directamente. Es decir, a través de la gotera esofágica pasa al cuajar directamente. Mientras eso ocurra, ¿verdad?, el rumen no se desarrolla. ¿Ok? La presencia de leche impide el desarrollo ruminal. ¿Qué implica ello? Que si nosotros queremos lograr desarrollar, ¿verdad?, el rumen, nosotros tenemos que evitar esto. Y la única forma de que evitemos eso es que nosotros comencemos a darle sólido a ese animalito, por lo menos desde el segundo, tercer día, el cuarto día, el quinto día después del nacimiento. Cuando hablamos de sólido, sea alimento concentrado granulado o sea cualquier harina que nosotros le podamos dar al becerro para ir estimulando el desarrollo de su rumen. Al nacimiento, ¿verdad?, el rumen representa el 25% y el retículo apenas el 5%. El omaso representa el 10% y el 80% está dado por el abomaso, ya que es el estómago glandular o el estómago verdadero. En la medida que el animal crece, nosotros vamos a ver que entre las 8 a 12 semanas ya el rumen debería estar representando entre el 61 y el 67%. El omaso se mantiene más bien casi estático, pero el abomaso de 49, que era el inicio, va a bajar a 15% a las 12 semanas. ¿Qué nos dice eso? Que ya el animal es rumiante, es decir, que ya ha desarrollado su estómago, ¿verdad?, que ya es funcional, que ya nosotros podemos alimentar ese animal con pastura, por ejemplo. Pero eso no ocurre mientras nosotros le estemos dando una teta al becerro en la mañana y una teta en la tarde. ¿Ya? Primero, porque la cantidad es insuficiente, y segundo, ¿verdad?, porque ya sabemos que la leche no nos permite un desarrollo adecuado del rumen. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Verdad? Que nosotros entonces tenemos que comenzar a manejar los becerros ofreciéndoles una cantidad de alimentos sólidos a partir del cuarto día de nacido. Y para que ese desarrollo ocurra, ¿verdad?, en el rumen se requiere la presencia de bacterias. ¿Ya? Esas bacterias, ¿verdad?, son bacterias que van a ayudar al animal a digerir su alimento. ¿Ok? En el caso de que como el becerro nace sin rumen, no tiene esa colonización bacteriana adecuada todavía. Entonces, ¿dónde se empieza a contaminar él? Cuando él nace y empieza a mamar la teta de la vaca. ¿Ok? Las vacas son muy descuidadas. Ellas paren e inmediatamente se echan arriba del estiércol. ¿Ok? Y el estiércol está contaminado con bacterias. Ahí hay bacterias patógenas y hay bacterias buenas. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la Escherichia coli,
¿verdad? Que es una bacteria normal en las heces de las vacas, pero patógena para el becerro, porque él todavía no tiene un sistema inmunológico establecido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la vaca se echa sobre el estiércol, ahí hay millones de Escherichia coli que se le están pegando a la teta de la vaca. Cuando el ordeñador va a ordeñar la vaca, escasamente le limpia con los dedos la teta, pero ¿cuántos millones de bacterias quedaron ahí impresos? Muchísimos. Cuando el becerro mama, él se está contaminando con esas bacterias. ¿Qué sucede? Que esas bacterias, ¿verdad?, colonizan el intestino delgado. No tanto acá el rumen, pero sí el intestino delgado. ¿Ya? Porque ellas caen al abomazo, porque vienen con la leche, y del abomazo pasan al intestino delgado. Al llegar al intestino delgado, esas bacterias, ¿verdad?, se adhieren a la mucosa intestinal, ¿verdad?, se adhieren adyacente a las vellosidades intestinales y producen deterioro de las vellosidades intestinales. ¿Cuál es la consecuencia? La diarrea. Ahí empieza la diarrea en los becerritos chiquiticos, ¿verdad?, por ese problema. A veces llegamos a una finca y encontramos que hay muchos becerros con diarrea. Por ejemplo, en estos días tuvimos una finca donde fuimos a promover el probiótico y había 65 becerros con diarrea. ¿Ok? En una finca donde hay 100 becerros y 65 tienen diarrea, es una pérdida bastante considerable. ¿Ya? Ok. ¿Qué sucede? Que nos dicen, no, es que le están dejando mucha leche al becerro, porque vemos que hay una diarrea amarilla en el corral. Eso no es mucha leche, porque no solamente nos damos cuenta de la presencia de la diarrea amarilla, sino también nos damos cuenta con el olor ácido que hay en la vaquera y nos está diciendo que eso es una diarrea ácida. Normalmente eso es una diarrea infecciosa. ¿Ok? Cuando nosotros usamos el probiótico, ¿qué queremos nosotros? Que así como lo damos en la leche, ¿verdad?, el probiótico vaya a abomazo y de abomazo pase a intestino, ese probiótico va a colonizar las paredes del intestino, ¿verdad? Se va a adherir a las paredes del intestino y va a competir con los patógenos. ¿Y va a competir por qué? Por nutrientes, ¿verdad?, por superficie. No solamente con ello, él se va a pegar al lado de unas células especializadas que hay en el intestino que se llaman células dendríticas, y a través de esas células dendríticas, ese probiótico va a estimular el sistema inmunológico del becerro. ¿Por qué el sistema inmunológico? Porque ahí hay unas estructuras que se llaman patched barrier, que son barreras de paz, que son más nada que parte de tejido linfoide, ¿verdad?, que comunica al intestino con el sistema inmunológico. Y a través de esos patches player, que son los linfocitos esos, van a estimular, ¿verdad?, las células de la inmunidad. Van a estimular unas células que se llaman tipo T y otras que se llaman tipo B. Esas dos van a inducir, ¿verdad?, la producción de anticuerpos, ¿verdad?, a nivel del sistema inmunológico central. Ese es más o menos, pues, lo que hacen los probióticos cuando nosotros los estamos dando. Adicionalmente a ello, si nosotros le estamos dando alimento sólido y en el alimento sólido incluimos el probiótico, ¿verdad?, ese probiótico ya no va a ir al cuajar como tal, sino que parte de ese alimento sólido va a caer al vestigio de rumen, es decir, va a caer acá, porque no se cierra la gotera esofágica, entonces él va a caer acá, ¿verdad? Y este es comunicado, rumen y retículo, ahí se fermenta, y al fermentarse producen ácidos grasos de cadena corta, que son denominados como acético, butírico y propiónico. De esos tres ácidos grasos de cadena corta, el ácido butírico estimula el crecimiento de las paredes del rumen, del epitelio ruminal, y estimula el crecimiento de las papilas. Entonces hacen que esto se desarrolle,
¿verdad? Y si nosotros, como dije antes, venimos alimentando, ese desarrollo va a ser tal que en 12 semanas nosotros ya tenemos un animal rumiante funcional. ¿Cuál es la importancia de esto? Que si yo doy el probiótico y si yo adicionalmente le comienzo a dar, ¿verdad?, unas partículas de alimento sólido, ¿verdad?, voy a hacer que el becerro sea rumiante aún a más tardar a los 3 meses de edad. Y si el becerro es rumiante a los 3 meses de edad, ya yo le puedo retirar la leche. De tal manera que voy a dejar solamente al becerro para que apoye la vaca, pero no le tengo por qué dejar leche porque ya es rumiante funcional. ¿Ok? No va a ocurrir igual si yo le doy el probiótico, pero no le doy un alimento sólido, porque ahí el proceso va a ser un poco más largo. Siguiente. El consumo de calostro en los becerros recién nacidos es muy importante. Y es importante porque contiene anticuerpos que confieren inmunidad para algunas enfermedades. Sin embargo, ¿verdad?, los becerros nacen desprotegidos. Su sistema inmunológico es muy pobre porque los anticuerpos maternales no logran pasar la barrera placentaria. Es decir, en la vaca hay anticuerpos, pero esos anticuerpos no pasan a través de la barrera placentaria al feto. Van sí al calostro durante el proceso de calostrogénesis, y al ir al calostro, entonces cuando el becerro ingiere calostro, está ingiriendo esos anticuerpos. Pero, ¿qué ocurre? Que el calostro es viable solamente durante 8 a 12 horas como material inmunológico, porque esas son proteínas de alto peso molecular, ¿verdad?, que no logran pasar a través de la barrera intestinal. Y al no lograr pasar la barrera intestinal, entonces van a ser degradados y van a servir sí como nutrientes, proteína y energía, pero ya no van a surtir el efecto de anticuerpos que queremos que sufran, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos dando el probiótico, ¿verdad?, y si ese probiótico se está adhiriendo a las paredes del intestino y está estimulando, ¿verdad?, las células T, las células beta, que a través del sistema M, ¿verdad?, me produzca anticuerpos, entonces yo estoy ganándole tiempo al tiempo. Estoy haciendo que el sistema inmunológico del becerro se me desarrolle mucho más temprano, mucho más rápido, ¿verdad? Y si él se desarrolla así de rápido, nosotros vamos a tener la batalla ganada. Esto es tan evidente que en esta finca donde hemos encontrado esa cantidad de becerros con diarrea, ¿verdad?, hemos utilizado el probiótico y al segundo día, 0 diarrea. ¿Ok? En perros hemos visto también que el efecto es así, de la noche para la mañana, como quien dice, sumamente violento. Y en cerdo, excelente, ¿ya? En la última especie donde se viene utilizando es en los bovinos, porque a veces los productores de rumiantes son mucho más, les cuesta más entender esa situación, porque creen que el animal, porque es bovino, porque come pasto, porque tal, ya está hecho, y eso no es así. Si queremos ser eficientes, entonces tenemos que buscar, ¿verdad?, los medios que nos hagan ser más eficientes. Una nutrición adecuada, instalaciones correctas, vacunación y diagnóstico temprano de enfermedades promueven un crecimiento y desarrollo ideal. Les decía antes, ¿verdad?, que alrededor del 50% de la mortalidad de los becerros ocurre durante las primeras semanas de vida. Criar animales sanos es la clave para tener reemplazos jóvenes, que serán las vacas de alta producción en el futuro, ¿verdad? Y que en el caso de los animales de carne, pues nos van a fomentar la eficiencia la eficiencia productiva. ¿Por qué hablamos de que serán los animales, las vacas de alta producción? Porque si nosotros estamos dando los probióticos, si aumentamos, ¿verdad?, la velocidad de crecimiento de los becerros, porque no tienen diarrea, porque tienen mayor inmunidad y porque además de eso, las bacterias probióticas son bacterias benéficas que favorecen la digestibilidad del alimento ingerido. Al favorecer la digestibilidad, me están aportando mayor cantidad de energía
y de proteína. ¿Ok? Adicionalmente, ¿verdad? Esas bacterias tienen la particularidad de que se dividen rápidamente en el epitelio intestinal o en el caso del vestigio de rumen. Al estarse dividiendo, van a estar produciendo proteína bacteriana que va a representar la proteína metabolizable con la que cuenta el rumiante. ¿Ya? En ese sentido, entonces, estos animales van a tener una tasa de crecimiento mucho más acelerada que la que normalmente tendrían, ¿verdad?, los becerritos sin suplementación y sin el uso de probióticos. ¿Cuánto es el peso al destete? Normalmente en nuestra finca, ¿verdad?, de doble propósito. A los 8 o 9 meses de edad destetan los becerros con 120, 130, muy buenos 140 kilogramos en peso vivo. ¿Ya? Eso debería ser el peso a los 3, 4 meses de edad. Y no a los 8 ni a los 9 meses de edad. ¿Ok? Un becerro, ¿verdad?, que gane 500 gramos día, ¿ok?, y que nace pesando 35 kilos o 30 kilos, pongamos, si gana 500 gramos, son 15 kilos por mes. Quiere decir que en 3 meses ese becerro va a ganar 45 kilos y 35 que tenía son 80 kilos, ya que va a tener ese becerro por la medida chiquita. Si gana más de 500 gramos va a ser mucho mejor. ¿Y cómo va a ganar más de 500 gramos? Cuando entonces nosotros le damos la alimentación que es adecuada. Por ejemplo, la primera semana le podemos dar 200, 300 gramos de alimento concentrado o de harina, de la que sea, harina de maíz, harina de arveja, etcétera, ¿verdad?, con el probiótico. Pero ya a partir de la segunda semana, ¿verdad?, nosotros tenemos que ir aumentando esas cantidades. Y entonces la respuesta del animal también va a ser mucho mayor, porque esos son animales que tienen una gran avidez por crecer. Entonces su respuesta al crecimiento es bastante efectiva. ¿Estamos? Es mucho más efectiva que cuando ya son animales que han pasado la pubertad. Cuando la pubertad llega al animal, entonces la tasa de crecimiento es menor, mucho más lenta porque hay mucho mayor tejido de mantenimiento. Siguiente. Bueno, igual como decía, esta es la misma lámina anterior, ¿verdad? Aquí igualmente le decía que la leche pasa al abomazo en forma directa, ¿verdad? Llega hasta acá y aquí la leche es digerida, ¿ok? Simple y llanamente es digerida. Cuando, para los que no lo saben, cuando la diarrea es de leche, ¿verdad?, no necesariamente es amarilla, sino más bien es líquida clara. ¿Por qué? Porque cuando la diarrea es de leche, porque se le dio demasiada leche al becerro, ¿verdad?, esa cantidad de leche en el abomazo, ¿verdad?, forma un gran flóculo, un gran coágulo, ¿ok? De manera que las enzimas, que es la renina y la pepsina, que van a degradar esa leche, ¿verdad?, no tienen la oportunidad de degradar lo que está en la parte central, solamente degradan lo que está en la periferia de ese gran flóculo. ¿Qué sucede? Al no degradarla, eso se pudre. Al podrirse, ¿verdad?, nos lleva al cuadro de diarrea, a una diarrea fétida, una diarrea ácida, que es amarillento con muy poco soluto. Siguiente. El epitelio ruminal al nacimiento y cambios posteriores al nacimiento. Al nacimiento el epitelio es plano, no posee papilas, y cuando los becerros consumen solamente leche, ¿verdad?, eso disminuye el desarrollo y peso del rumen, disminuye el crecimiento de las papilas y disminuye la queratinización y pigmentación de la musculatura del rumen. En otras palabras, me limita el desarrollo del rumen. ¿Qué queremos decirnos aquí? Entonces, hay que darle sólido a los becerros para que eso no ocurra. ¿Ok? Cuando nosotros comenzamos a darle alimentos sólidos, ¿verdad?, aumenta la fermentación a nivel ruminal, disminuye el pH de la ingesta en el rumen, aumenta la concentración de ácidos grasos volátiles de cadena corta. Los ácidos grasos volátiles estimulan la proliferación del epitelio ruminal, las papilas,
El ácido butírico es el principal ácido, estimula más que el ácido propiónico y el ácido propiónico más que el ácido acético. Ahí es importante, ¿verdad? Porque fíjense que ya ese nivel nos empieza a decir a nosotros, ¿verdad? Que como rumiante que va a ser, él va a ser eficiente digiriendo los materiales fibrosos que van a producir la energía que él necesita para crecer. Esos tres ácidos, acético, butírico y propiónico, ¿verdad? Son la fuente de energía en el animal adulto. ¿Ok? Siempre le he dicho yo a mis estudiantes, por ejemplo, que se graben la idea de que cuando las plantas productoras de alimentos concentrados nos venden alimentos con el 22% de proteína cruda, nos están robando. ¿Ok? Porque cuando la proteína cae al rumen, sea el 10, sea el 12, sea el 15, no tiene el menor sentido. Porque las bacterias en el rumen degradan esa proteína, ¿verdad? Y sintetizan proteína bacteriana. Y es la proteína bacteriana la que va a formar la proteína metabolizable que requiere el animal adulto. ¿Estamos? No es la que viene en el alimento. ¿Ok? Y yo siempre les digo que la proteína es el elemento más fácil de balancear en una ración. ¿Por qué es el más fácil? Porque con urea, la urea agrícola, ¿verdad? Nosotros podemos completarle la proteína a una vaca adulta. La urea tiene 283% de proteína. ¿Ok? Es decir, que con muy poquita cantidad yo cumplo la cantidad que necesita una vaca. Yo le puedo dar a una vaca hasta 100 gramos de urea sin producir ningún tipo de toxicidad. ¿Estamos? Entonces, no es la proteína el factor más difícil, es el más fácil. Difícil es la energía, ¿verdad? Esa es la difícil, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, la grasa, que hoy en día está de moda, la grasa sobrepasante, tiene 7.700 kilocalorías o 7.7 megacalorías. Pero no hay ninguna fórmula ni química, ni fisiológica, ni matemática, ni bioquímica, ni de ningún tipo que yo pueda convertir la grasa en leche. No existe. Eso es imposible. ¿Ok? Porque son grupos radicales diferentes. ¿Estamos? ¿Y la ganancia de peso, profesor? ¿Perdón? ¿Con la grasa sobrepasante? Tampoco. No hay ninguna fórmula de producir leche a expensión de grasa. De ninguna manera. ¿Ya? ¿Ok? En segundo lugar, la leche se produce a expensas del ácido propiónico. Y el ácido propiónico solamente se produce a expensas de la glucosa, ¿verdad? No de la grasa. Entonces, ¿qué necesito yo para que una vaca me dé leche? Que produzca mucho ácido propiónico, ¿verdad? Porque ese ácido propiónico en el hígado se va a convertir en glucosa y es esa glucosa la que se va a utilizar para la síntesis de leche. ¿Ok? La grasa sobrepasante me sirve para mejorar la condición corporal de la vaca, ¿verdad? Pero ni siquiera para la reproducción. ¿Por qué? Porque hay diferentes ácidos grasos, ¿verdad? Y en la reproducción los ácidos grasos que se utilizan son el ácido oleico, linoleico y araquidónico. Y en la mayoría de las grasas sobrepasantes que nosotros encontramos acá en el país son grasas hechas con aceite de palma. Y el aceite de palma lo que menos tiene es ácido oleico y linoleico. No tiene araquidónico de ningún tipo. ¿Ok? Tiene muy baja cantidad de ácido oleico y linoleico. ¿Estamos? Tiene básicamente ácido palmítico, ácido mirístico y ácido esteárico, ¿ya? Que no son los que utiliza la vaca para reproducirse. Es decir, me aumenta la condición corporal, pero no necesariamente me favorecen la reproducción. Sería apto como para la ceba. A los animales en ceba sí. Los novillos en ceba muy bien. ¿Me entiendes? Pero a las vacas, si yo quiero mejorar la condición corporal, me ayuda las grasas. ¿Me entiendes? Definitivamente, y a lo mejor me va a ayudar a que no se vaya a diferir glucosa para producir la grasa que va al tejido adiposo. En eso sí es viable que ocurra. Pero no que me va a producir más leche. Porque yo sí sé que los que venden grasas sobrepasantes tienen en su comercio
que estimula y produce no sé cuántos litros de leche, cosa que no es cierta, es totalmente falsa. ¿Ok? Bien, finalmente por acá, ¿verdad? Si nosotros con el alimento, con el forraje, tenemos un crecimiento de papilas ruminales adecuado, aumentamos el flujo sanguíneo en la pared ruminal, ¿verdad? Las células epiteliales inducen la activación de hormonas como la insulina, la hormona de crecimiento, los factores epidermales de crecimiento y la insulina como factor de crecimiento 1. Es decir, eso, ¿verdad? Me lo van a inducir, ¿verdad? Si hay unas células epiteliales en el rumen que sean capaces de activar eso. ¿Cómo logro yo eso? Desarrollando ese rumen a temprana edad. De manera que con el alimento, con el forraje y con el uso de los probióticos, yo voy a lograr que esto se me dé. Aumento el flujo sanguíneo, ¿por qué? Porque al aumentar la cantidad de papilas, en las papilas hay un vaso sanguíneo y un vaso aquilífero. Eso lleva sangre a ese epitelio y al llevar sangre entonces me va a haber una mayor absorción de nutrientes. Siguiente. El crecimiento como función fisiológica y función productiva. Existe una serie de factores que afectan el crecimiento fisiológico. Así tenemos factores genéticos, ¿verdad? Que son las razas, tanto razas cebuinas como razas taurinas, ¿verdad? Bien es sabido que dentro de las razas taurinas hay razas que son orientadas hacia la producción de carne y hay razas que son orientadas hacia la producción de leche. No necesariamente, ¿verdad? El crecimiento de una o de otra va a ser mayor, pero sí lo que vemos, la composición del cuerpo va a ser diferente en unas y en otras. Igualmente, dentro de las razas cebuinas, antiguamente decíamos que eran puras razas de carne, hoy en día sabemos que las razas cebuina, Gir y la Gusera son buenas productoras de leche y que tienen pues las mismas necesidades que cualquier otra raza lechera. Y en cuanto a los factores ambientales, tenemos la alimentación, ¿verdad? El calostro, ¿verdad? Debe darse en razón del 8 al 10% del peso vivo del becerro al nacer. Esa es la cantidad de calostro que debe tomarse. Nunca debemos pasarnos del 10%. ¿Por qué? Porque en el calostro, ¿verdad? Hay una enzima, ¿verdad? Que fisiológicamente está allí para favorecer la expulsión del meconio del recién nacido. El meconio no son más que las heces del feto, ¿ya? Entonces el calostro favorece esa expulsión de esas heces. Si yo le doy al becerro más del 8, del 10%, ¿verdad? Ese becerro le voy a laxarlo y me va a caer en un problema con diarrea. Entonces no irnos más del 8 al 10%. Mientras que cuando ya le está ingiriendo leche, ¿verdad? Eso puede ir del 10 al 15% de su peso corporal, cuando ya está ingiriendo leche. Ahí volvemos a lo que decíamos antes, ¿verdad? Entonces, en una teta en la mañana, una teta en la tarde, no voy a cubrir yo ese 10% del peso vivo que debe ser. ¿Cuánto es el 10%? Si pesa 335 kilos, serían 3,5 kilos, ¿verdad? Una pregunta, doctor. Dígame. ¿Por cuántos días? ¿Qué cosa? El calostro son 3 días. ¿Ok? Normalmente la síntesis de calostro en la vaca dura 3 días. Pero la efectividad del calostro como material inmunológico solamente es de 12 horas. ¿Ya? De 8 a 12 horas. Después de eso, las inmunoglobulinas ya son proteínas que van a ser utilizadas como nutrientes, pero no cumplen la función de inmunidad. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Otros factores son la sanidad de los becerros, la temperatura, la humedad y la radiación, ¿verdad? Dependiendo del lugar donde nosotros estemos trabajando, ¿verdad? Tendremos mayor temperatura o mayor humedad. Por ejemplo, en la zona de acá, de Maracaibo, tenemos un poquito de humedad, pero no tenemos una elevada humedad como tenemos, por ejemplo, en el sur del lago. La radiación, por ejemplo, en la costa oriental del lago, la radiación es bastante fuerte, pero tiene muy poca humedad. Y la temperatura, sí, aquí es más o menos promedio en todos lados iguales. Cuando nosotros vemos un lote de becerros así, ¿verdad? Lo primero que debe llamarnos la atención es que son muchos becerros. ¿Ok? Entonces eso produce hacinamiento. Y el hacinamiento es negativo. ¿Por qué es negativo?
porque los becerros están unos con otros. Ellos respiran muy rápido y es muy fácil que un problema bacteriano respiratorio de uno pase al otro. Al igualmente, ellos muchas veces tienden a lamerse unos con otros, y si aquel está con un proceso diarreico y este lo lame, indudablemente que ese también va a caer en ese diarrea. Entonces debe evitarse, ¿verdad?, las agrupaciones sumamente grandes de los becerros para evitarnos esos cuadros de enfermedad. Siguiente. Ok, el desarrollo del rumen en continuación, ¿verdad? La alimentación y la nutrición entonces inciden en la colonización de la microbiota y desarrollo del rumen. Y ese efecto persiste de por vida. ¿Por qué? Pues como dije antes, ¿verdad? Si la teta está sucia, él se está contaminando allí. Pero si nosotros le damos alimentos sólidos y ahí en el alimento sólido o en la misma leche colocamos el probiótico, nosotros estamos ayudando a que durante ese proceso de alimentación el rumen se desarrolle. ¿Ok? Y esto es lo que ocurre cuando el rumen se desarrolla, ¿verdad? El rumen va a representar el 88% del aparato digestivo, mientras que el abomaso, que antes era el 40%, ahora apenas es el 7%, el omaso se mantiene igual y el retículo, ¿verdad?, queda en el 5%. Cuando eso ocurre, que tenemos un rumiante funcional, entonces nosotros decimos, bueno, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que los becerritos a los 3 meses sean rumiantes funcionales. ¿Cuánto debe pesar un becerro a los 3 meses? Entre 80 y 90 kilos de peso vivo. No debe pesar menos. Si pesa menos es porque no lo estamos alimentando en forma adecuada. ¿Ok? Y si yo logro ese peso de los becerros, ¿verdad?, yo le estoy ganando tiempo al tiempo. ¿Estamos? Porque si a los 3 meses pesa 80, 90 kilos, ¿cuántos kilos me hacen falta a mí para que llegue a la pubertad? La pubertad ocurre entre 270 y 280 kilos de peso vivo, ¿verdad? Si pesaba 80 kilos, me faltan 200 kilos. Y si tiene una ganancia de peso diaria mínima de 500 gramos día, ¿verdad?, quiere decir que en un año, ¿verdad?, ese becerro va a ganar 180 kilos mínimo. ¿Estamos? De tal manera que a los 12 meses ese animal va a ser puber, va a alcanzar la pubertad. Y si alcanza la pubertad, ¿verdad?, yo voy a tener la oportunidad de incorporarla al programa de servicios de inseminación artificial o de monta controlada con toro, mucho a mayor temprana edad. ¿A qué edad normalmente ocurre la pubertad aquí en nuestros animales? Se van a quedar extrañados los que no son veterinarios, pero ocurre a veces hasta los 3 años. Y más también. Y hasta más, pues. Por ejemplo, la semana pasada estuve en una finca en Santa Bárbara del Zulia que fui a hacer pues, una demostración del uso del probiótico. Y el colega, un chamo que no le di clase yo, pero muy interesado en aprender, me dice, profe, le voy a traer las mautas, que son las que vamos a meter al programa de inseminación. ¿Me entiendes? Cuando yo vi aquellos animales, yo creía que eran vacas viejas. ¿Me entiendes? Unos elefantes grandotes. Cuando las pesamos, ninguna llegó a pesar más de 380 kilos. Ninguna. Y cuando revisé las edades, la más joven tenía 4 años. Pero habían de 5 y de 6 años. Esas eran mautas. ¿Cuánto ha perdido? Es que ni siquiera eran novillas todavía. Seguían siendo mautas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un retraso. Yo creo, Juan, que ahora sí puede prender el aire, porque ya tengo calor. ¿Ves? Entonces, eso no puede ser, pues. ¿Me entiendes? ¿Y saben cuántas habían? 187 mautas. ¿Me entienden? Perdiendo el tiempo allí. ¿Ves? Entonces, eso no puede ser. Nosotros no nos podemos dar ese lujo, ¿me entienden?, de llevar animales a tanta edad sin que todavía hayan entrado en celo. Y él me preguntaba a mí, el chamo, profesor, ¿y qué podemos hacer ahí? Y yo le dije, bueno, cierre los ojos,
métale toro y préñela, en el peso que tenga porque está perdiendo tiempo. ¿Qué le va a esperar? ¿Que le vengan en celo? Que se termine de desarrollar preñada. ¿Me entiendes? Que se termine de desarrollar preñada. Pero ¿hasta cuándo va a seguir esperando ahí? No puede seguir esperando. Lo que pasa es que hay muchos productores que les duele demasiado invertir en un saco de alimentos y no saben la ganancia que van a tener con ese simple hecho. Bueno, ahí es que tenemos nosotros los técnicos, ¿verdad? Demostrarle al productor los beneficios que él tiene con él. Y es por eso que estamos haciendo este trabajo de inducción con los probióticos, ¿verdad? Y nosotros estamos visitando fincas, ¿verdad? Nos reunimos en una finca con 8 o 10 productores, ¿verdad? Para decirles cómo utilizarlo, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos que ellos vayan. ¿Me entiendes? Es decir, es un programa de inducción que hemos comenzado. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, de ella que fue mi alumna, Juan, allá, es decir, no les hablamos de probióticos, pues, ¿me entiendes? ¿Verdad? Nada. No es que no lo había, sí lo había. No lo había acá. Sí lo había, pero no teníamos aquí en el país tal. Yo usé probióticos en mi primer trabajo de ascenso en la Universidad del Zulia con la doctora Ana de Alonso hace 46 años. ¿Verdad? Usé probióticos. Un probiótico. Es nuevo relativamente, pero en el uso de los animales, porque el uso de humanos tiene muchísimos años. No, y es que en los animales ya también tiene años. En Alemania tiene ya alrededor de 30 años usando ese probiótico. ¿Me entiendes? Entonces, aquí no lo hemos usado es porque las farmacéuticas también nos han afectado mucho. ¿Me entiendes? Porque a las farmacéuticas no les conviene cuando nosotros decimos que vamos a sustituir el antibiótico por el probiótico. ¿Me entiendes? Hasta la hormona se sustituye. La cosa es la... ¿Me entiendes? Entonces, eso existía o ha existido. ¿Ves? Que no acepta otra cosa. Pero tenemos que nosotros, los técnicos, demostrarles, hablarlos, concientizarlos. Oye, con hechos es más fácil demostrarlo que verbalmente, porque Claro. uno le habla por aquí. Yo le decía a Juan, ¿verdad? Y al dueño del laboratorio, ¿verdad? Que hemos hecho varias conferencias magistrales, ¿verdad? Por decir algo, en Coloncito había 140 personas en la conferencia. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué queda de una conferencia magistral? Muy poco. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que está aquí le está hablando al que está acá y no le está poniendo atención. O a lo mejor el otro está pendiente por si hay un refrigerio o si hay tragos después de la conferencia. Entonces, queda muy poco. Si nosotros hacemos, ¿verdad? Este trabajo así con poquitica gente, ¿verdad? Y si hacemos lo que venimos haciendo a nivel de finca con los productores, ¿ves? Miren, el resultado va a ser mucho mejor que si hacemos conferencias magistrales. Por decirles algo, fíjense, Menemauroa, que yo siempre la he tenido como productores conuqueros, ¿verdad? Que no les gusta mucho la tecnología, parece que están mejor, ¿verdad? Actualmente que los zulianos, ¿me entiendes? Porque en Menemauroa tenemos ya en varias fincas utilizándose probióticos, con muy buenos resultados, con muy buena, cada vez que hacemos un conversatorio, mire, se nos llena, ¿verdad? Decimos 6 u 8 y siempre aparecen 12, 14, 15 productores. Pero se está viendo el palpable lo que se está viendo, por lo menos con el productor y el chilino, ahí se está viendo, pero... Sí, entonces eso es así, lo estamos viendo en esas zonas, ¿no? Lo estamos viendo en otras zonas, por ejemplo, esta vez que fui al sur del lago me gustó muchísimo, me pareció bastante bueno, porque hubo mucha interacción, ¿verdad? Y mucho deseo de aprender, ¿no? Pero a nivel nacional, yo le decía a Juan, ¿verdad? Que nos llaman, por ejemplo, para consultarnos y para comprar productos de Coro, de Valencia, de San Cristóbal, menos de Zulia. Menos de Zulia, de aquí en Maracay, totalmente. ¿Eh? Entonces, mire, no puede ser que seamos tan transigentes de esa manera, pues hay que cambiar, ¿me entiendes? Yo le digo siempre a los estudiantes cuando me decían, profe, es que mi abuelo hacía, si usted va a hacer lo que hacía su abuelo, ¿para qué fue a la universidad? Somos resistentes a los cambios y indiferentes a esas cosas. Entonces, tenemos que cambiar y tenemos que darle gracias a Dios que hoy en día tenemos esta tecnología, la tenemos en el país, aquí en Maracaibo, ¿verdad? Que nos permite, pues,
tener esa oportunidad. Y ojalá pues lo podamos promover muchísimo más. Siguiente. La velocidad de crecimiento está en función del desarrollo del rumen, la colonización y la estabilización de la microbiota ruminal, del consumo de materia seca, de la digestibilidad y del consumo de energía y proteína que aportan los nutrientes necesarios para el crecimiento. Ya esto lo hemos visto. Las primeras semanas de vida, la capacidad para convertir el alimento en crecimiento es muy eficiente. Igualmente lo que les dije antes. ¿Y cómo medimos eso? El productor debe pesar sus animales con frecuencia. Cada 15 días, cada 25 días, cada mes por lo menos. Pesarlo para ver cómo va la eficiencia. ¿Están creciendo o no están creciendo? ¿Me entiendes? Claro, porque si no, no nos damos cuenta. ¿Me entiendes? Hay que pesar. ¿Okay? Y formas de pesar. No, que yo no tengo romana. No, hay muchos métodos sencillos de pesar. Hasta con cinta, con la cinta Hasta con la cinta pesadora se puede utilizar. ¿Entiendes? Yo no sé si todavía estarán en la venta, pero sé que en Agropica la vende. Bien. Bien. El alimento debe satisfacer las necesidades nutricionales para un desarrollo óptimo. A partir de los 4 días de edad deberían consumir el 15% de leche, del peso vivo. Adicionalmente deben comenzar la suplementación con 50 a 100 gramos de alimentos sólidos para lograr una transición exitosa. Luego de la segunda semana, la oferta de alimentos debe aumentarse progresivamente, de manera que a los 30 días el consumo esté alrededor de 500 gramos. ¿Okay? Esos son los valores que a esta hora estamos recomendando. ¿Estamos claros? Que a los 30 días usted garantice que los becerros se comen medio kilo de alimento. ¿Ok? Ese alimento más el probiótico que usted le pueda estar dando en la leche o en el mismo alimento, le va a garantizar mucho mayor desarrollo del sistema digestivo. La edad del destete varía de 8 a 12 semanas. Está en función de las estrategias de alimentación y la ingesta diaria de materia seca, que se espera que sea de 1 a 1.5% de su peso corporal. El aumento en la oferta de alimentos debe hacerse de manera gradual para evitar complicaciones digestivas de los animales. Es decir, si ya al mes se está comiendo medio kilo, usted le va a ir aumentando de 100 en 100 gramos cada día, de manera que ellos se lo vayan a consumir. Siguiente. Siguiente, Juan. El crecimiento como respuesta al plano nutricional. En el sistema tradicional, las vacas de mediana producción de leche, 8 litros por día, baja eficiencia, baja tasa de ganancia diaria de peso, pubertad tardía y el primer parto ocurre entre 4 y 5 años. Una teta MPM, consumo de leche de 2 litros por día, sin suplementación. Esa es la forma tradicional de manejar los rumiantes. En el sistema tradicional, más una suplementación ligera que implique 200 gramos de alimento diario, baja eficiencia, mediana ganancia diaria de peso, pubertad medianamente tardía, primer parto entre 3.5 a 4 años, una teta MPM, consumo de leche 2 litros día, ahí alimento, ahí hay un error, ese es para abajo. Ahí el alimento es 200 gramos diarios, 250 gramos diarios. En el sistema mejorado, con o sin amamantamiento más suplementación adecuada, alta eficiencia, alta ganancia diaria de peso, pubertad temprana de 10 a 15 meses, primer parto de edad temprana de 24 a 30 meses, una teta MPM, consumo de leche de 2 litros, pero del alimento de 1 a 1.5 kilogramos día. ¿Okay? Eso es lo que realmente nos va a garantizar el desarrollo de los becerros. Que coman 1 a 1,5 kilos diario va a ser suficiente. Con toda seguridad, por lo menos con 1 kilo diario, esos becerros van a tener una ganancia de alrededor de los 700 gramos día. Hay un señor en el laberinto, ¿verdad?, que viene usando los probióticos primero con la leche y después con el alimento concentrado, y la ganancia actual del peso de sus becerros es de 860 gramos, ¿ya?, que nunca lo había tenido, ¿verdad?
por día, 860 gramos diarios. Por supuesto, está sumamente contento, encantado, ¿verdad? Porque él dice que nunca había tenido una ganancia así. Y bueno, él cree que se le debe pues al hecho de usar el probiótico y de estar usando alimentos en sus becerros. Hoy casualidad me llamó otro señor del laberinto que dice estar muy contento con el uso de los probióticos. Bien, fíjense acá, en esta tabla, nosotros estamos comparando el consumo, una teta PM más forraje verde, y vemos que la ganancia de peso no va más allá de 200 y 300 gramos día, cuando ya tienen por lo menos 210 días de vida. Cuando le damos 2 litros de leche, ¿verdad? En la mañana y en la tarde, aquí es solamente, ahí vemos igualmente que la ganancia de peso es sumamente baja, pero cuando ya suplimos con alimento concentrado o con harina de maíz, vemos que las ganancias de área de peso nos pueden llegar inclusive en animales de 300 kilos a 1,2 kg diarios. ¿Ok? Si nosotros tenemos una ganancia de peso en 365 días, un animal que pesa 360 kilos. Y ese con 360 kilos es ya más que puber, es ya para que sea una novilla preñada. Siguiente. ¿Qué es crecimiento? Crecimiento no es más nada que el aumento de todos los órganos y las partes del cuerpo del animal, y que está dado por un aumento del número de células o por un aumento en el tamaño de las mismas, dado por la disposición de productos de la síntesis de dichas células. Es decir, que se puede crecer si las células se multiplican, ¿verdad? O se puede crecer si las células aumentan de tamaño. En ese sentido, ¿verdad? Los mecanismos de crecimiento son hiperplasia, que es división de células, e hipertrofia, que es aumento del tamaño de las células. El crecimiento ocurre en 3 etapas. Del nacimiento a los 4 o 5 meses de edad, el crecimiento es hiperplásico, es decir, hay división de células. Durante ese tiempo los huesos largos están creciendo y los huesos largos crecen por división celular, es decir, porque se multiplica el número de células. En el periodo prepuberal hay crecimiento hiperplásico, pero también hay crecimiento hipertrófico, ¿ok? Porque ahí hay una parte del crecimiento que nosotros llamamos crecimiento alométrico, y es que algunos tejidos, ¿verdad?, crecen más rápido que otros tejidos. Y en el periodo postpuberal, normalmente el crecimiento es hipertrófico, ¿ok? Muy poco hiperplástico. Ese es el crecimiento horizontal. Normalmente los animales crecen hasta que alcanzan la pubertad en forma vertical, y después de la pubertad crecen en forma horizontal, ¿ya? Entonces, cuando crecen horizontalmente, las vértebras no se pueden dividir, pero sí aumentan de tamaño. Mientras que los huesos largos sí crecen porque se dividen las epífisis y van creciendo los huesos a expensas de esas epífisis. Siguiente. ¿Cómo lograr una mayor eficiencia productiva en el crecimiento? Uso de probióticos favorece el desarrollo del rumen, ¿verdad? Y determina el proceso digestivo. Tenemos entonces que al nacimiento el rumen no está desarrollado y que requiere de cambios que desarrollen el órgano, el epitelio y la microbiota para hacerlo un órgano funcional. De esto es lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Los probióticos favorecen la función ruminal, fermentación, absorción de productos, transporte y metabolismo de ácidos grasos volátiles de cadenas cortas. Es decir, eso hacen los probióticos. ¿Okay? Y si hacen eso, ¿verdad?, me mejoran la eficiencia en el animal. ¿Okay? Porque va a haber mayor cantidad de productos, energía, ácidos grasos volátiles y proteína bacteriana para el animal. ¿Okay? Los probióticos mejoran la producción de ácidos grasos volátiles e impactan el crecimiento, la salud y la eficiencia productiva, tanto en leche, en grasa, en carne y salud reproductiva de los animales. La alimentación y nutrición inciden en la colonización de la microbiota y desarrollo del rumen, efecto ese que persiste toda la vida. Es decir,
si nosotros logramos colonizar el intestino y colonizar el rumen, ese efecto va a ser de por vida. No se va a acabar, ¿verdad? Porque las bacterias continúan multiplicándose constantemente. Siguiente. Razones fisiológicas e inmunológicas que justifican la necesidad de utilizar el probiótico. El calostro bovino es la primera secreción de la glándula mamaria después del parto, con un elevado contenido de proteína, energía e inmunoglobulina. Al nacer, los becerros carecen de anticuerpos que los protejan de infecciones gastrointestinales y respiratorias, siendo el calostro de la madre la primera leche con la que les transfiere inmunidad hasta que estos pueden desarrollar su propio sistema inmunológico. El sistema inmune del becerro al nacimiento no posee la capacidad de producir suficientes inmunoglobulinas que le ayuden a combatir las infecciones gastrointestinales y respiratorias por bacterias y virus patógenos, por lo que la utilización de los probióticos Biomix R1, que son estos que tenemos aquí, ¿verdad?, se hace necesario. ¿Cómo? Ok. Fíjense acá, de este cuadrito, ¿verdad?, hace una comparación de la leche y el calostro, ¿no? Y cómo varía en el calostro a través del tiempo. Fíjense, inmunoglobulina, en el primer ordeño tenemos que hay 6 unidades, pero ya para el segundo ordeño hay 4.2 y en el tercer ordeño escasamente 2.4 y en la leche prácticamente no hay. ¿Okay? No hay inmunoglobulinas en la leche. ¿Estamos? Entonces nosotros tenemos que favorecer la colonización para que puedan haber nuevas inmunoglobulinas y eso puede desarrollar. Y en el caso de la inmunoglobulina G, ¿verdad?, que es la que más nos obedece acá a nuestro estudio, inicia con 3.2 en el primer ordeño, 2.5 en el segundo, en el tercero 1.5 y en la leche prácticamente no hay inmunoglobulina G. Eso implica que nosotros entonces tenemos que estimular el sistema inmunológico y la vía más expedita es a través de los probióticos. Siguiente. ¿De dónde proviene la microbiota intestinal y ruminal en los becerros? ¿Y por qué se justifica la suplementación con Biomix R1? Adelante. Ok. Como dije antes, ¿verdad? Si esta es la glándula mamaria, estos son los acinos glandulares, la cisterna de la ubre, la cisterna del pezón y el esfínter del pezón. Es importante tener en cuenta que las bacterias que hay aquí adentro, en la cisterna de la glándula mamaria, son diferentes a las que hay aquí en la cisterna del pezón y diferentes a las que hay aquí en el esfínter del pezón. También diferentes de las que hay en la parte externa del pezón, que son normalmente las que ingiere el becerro. La siguiente. Y vemos entonces que todos esos nichos bacterianos que ustedes ven allí, ¿verdad?, se van a encontrar en la glándula mamaria. De tal manera que el becerro tiene la oportunidad de contaminarse con cualquiera de esos nichos bacterianos que estén allí. Algunas se repiten, por ejemplo, entre la leche y el calostro, o entre la cisterna del pezón y la cisterna de la glándula mamaria. Pero ¿qué es importante saber aquí? Por ejemplo, las bacterias que están aquí en la punta de la teta, que es la cisterna la roseta de Gutenberg, ¿verdad? Las bacterias que están allí son bacterias aeróbicas facultativas, es decir, que ellas viven afuera, respiran el oxígeno del aire y luego se meten. Pero las que están aquí en la cisterna del pezón, ¿verdad?, e igualmente las que están aquí en la cisterna de la ubre son totalmente anaeróbicas, es decir, ellas no resisten el oxígeno del aire. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo acá facultativas que me están a estar ayudando, pero tengo ya que son totalmente aeróbicas, ¿ya? Esas bacterias, ¿verdad?, normalmente pueden haber quedado del secado anterior, ¿entienden?
y a veces nos producen un cuadro de mastitis subclínica, que no nos damos cuenta si no se hace clínica, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hoy en día venimos recomendando, ¿verdad?, al igual que lo hacen la gente en Europa, utilizar los probióticos en las vacas secas. El objeto de dar los probióticos en las vacas secas, unos 20 a 30 días antes del parto, es para favorecer la calostrogénesis, de manera que el calostro sea mucho más rico en inmunoglobulina. Al mismo tiempo, como los probióticos se adhieren a la pared del intestino de la vaca, ellos van a estimular ese sistema inmunológico, de tal manera que cuando la vaca va a parir, ¿verdad?, hay anticuerpos que van a luchar contra los gérmenes que están en la glándula mamaria y también con los gérmenes que van a estar en el tracto reproductivo de la vaca. Recordemos que cuando la vaca pare, la placenta queda colgando y esa es una fuente de bacterias, una fuente de ingreso de bacterias. De tal manera que se espera que con el uso de probióticos nosotros podamos subsanar esa situación. Siguiente. Los probióticos son suplementos microbianos vivos que, utilizados en el alimento en cantidades adecuadas, generan un beneficio al animal huésped, mejorando la colonización y balance de la microbiota intestinal y ruminal, efecto que persiste hasta la vida adulta y consecuentemente tienen efectos positivos sobre la salud y el rendimiento productivo. Lo que le decía antes, que hay que pesar los animales y que debemos pues mejorar la calostrogénesis en las vacas. Siguiente. La mayoría de los probióticos utilizan uno o más tipos de bacterias. Entre otras, las más utilizadas son cepas de cultivo de Bifidobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Bacillus, Pediococcus, Streptococcus. Algunas contienen levaduras tipo Saccharomyces y otras contienen hongos. Sus efectos están dados por las propiedades, el origen del probiótico, el modo de acción. Estimulan el sistema inmune, la homeostasis, la interrelación con los factores de crecimiento, el eje somatotrópico, hipotálamo, hipófisis y gónada, y con ello el crecimiento, la producción de leche y grasa, la producción de carne y la respuesta reproductiva. Como pueden ver, ¿verdad?, el efecto de los probióticos no es solamente local, sino que trasciende, ¿verdad?, hacia atrás de todo el sistema inmunológico, cosa que no hacen los antibióticos. ¿Estamos? Ningún antibiótico va a ser capaz de hacer esto. Son los probióticos los que son capaces de hacer esto. Y si eso es así, vamos a darle play a los probióticos, vamos a usar los probióticos y vamos a empezar a hacer esa sustitución que en nada nos perjudica. Siguiente.